Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Oráculo de Atenea, y en este caso vamos a estar haciendo un vivo muy distinto al que solemos hacer normalmente. Vamos a tener una pequeña introducción antes de empezar bien. De paso también voy a aprovechar a comentarle unas cositas nuevas que estuvimos viendo en el canal antes de, empezar con el tema a fondo. Que por cierto, este va a ser un vivo bastante distinto a los que suelo hacer, que normalmente mezclo un poco de teoría, mezclo un poco de hechizos y eso. En este caso, este va a ser un vivo más relacionado de corte filosófico, por lo que es muy probable que de acá se vayan con más dudas que respuestas. Y creo que ese es más que nada también el objetivo, el hecho de este vivo es de hacernos reflexionar y pensar en nuestras sombras. Y antes de que empecemos con el tema, voy a aprovechar unos menos de 5 minutitos mientras entran algunas personas. Ahí voy saludando. Y voy a aprovechar para recalcar el tema de esta nueva modalidad que vamos a tener dentro de lo que sería el canal, si voy saludando, que es el tema de este nuevo espacio que creamos a través de Telegram. ¿Sí? Para los que por ahí todavía están medio desactualizados con el tema, es el hecho de que terminamos abriendo lo que sería una pequeña, entre comillas, academia. Van a ser 2 canales, uno en donde suba la mayoría de las teorías, ¿sí? Donde obviamente les voy a estar pasando bibliografía y todo eso, y por el otro lado está lo que sería el café de la academia, que es Academia Antea, que va a estar relacionado al hecho de que nosotros podamos compartir y charlar un poco más y comentar nuestras experiencias o dudas que tengamos con respecto a las actividades que se planteen. ¿Sí? Todo eso lo pueden encontrar bien detallado en lo que sería en la parte de mi perfil del Oráculo de Atenea, en historias destacadas, en lo que sería las historias de Academia Antea. Ahí está absolutamente todo bien explicado como corresponde. Así que antes de empezar, obviamente les pregunto como siempre, ¿cómo andan? Si me escuchan bien, si se ve todo genial. Muy buenas tardes. Por supuesto, me encanta que nuevamente estén en otro vivo. Vuelvo a decir que este vivo va a ser bastante diferente al resto de los vivos que estamos acostumbrados a ver en este canal. Normalmente yo planteo una temática, muestro lo que sería un par de ejercicios, explico, mandar muchos saludos, explico un poquito, pero en este caso, y siempre cerramos con una dinámica de oráculos que obviamente también se va a repetir al cierre de este vivo. Es más, conseguí un oráculo especial para este vivo, que es el Dark Mirror, que después se los voy a mostrar, que es una joyita. Pero es más que nada, la verdad, bastante, digamos, para reflexionar, bastante filosófico. ¿Sí? Nos va a hacer pensar bastante, y la verdad que está bastante interesante porque considero que todas las personas que en sí, no importa si estamos o no estamos en el mundo esotérico, es bastante importante conocernos y conocer todas nuestras facetas, inclusive nuestras sombras. Antes de yo comentarles y empezar a decirles qué serían nuestras sombras y eso, me gustaría que ustedes mismos me pudieran plantear o decirme qué es lo que ustedes consideran que es nuestras sombras. ¿Qué son las sombras? ¿Sí? Mientras yo espero a que ustedes puedan escribir ahí en los comentarios de para ustedes qué sería este concepto, les digo que tanto en el canal de la academia les voy a estar subiendo los 3 PDFs que estuve utilizando para realizar lo que sería el guión de este vivo / clase, en realidad, porque sería una clase. Yo acá tengo todo mi machetito, porque la verdad que no me quiero perder nada de todo lo que pude sacar, y estoy más que nada segura de que si vuelvo a leer todo el material sacaría muchísimas más cosas, porque el tema es súper interesante.
El autor que más se utiliza sobre todo para ver el tema de las sombras es Carl Jung, ¿sí? Es un filósofo y es un psicólogo súper famoso en todo lo que es el análisis del inconsciente, ¿sí? Y en este caso yo lo que estuve haciendo es ver 3 documentos escritos por él y por otros autores, todos hablando más que nada de la misma temática, y paso a comentarles por si lo quieren buscar y si no lo van a encontrar en el canal de Telegram, que yo se los voy a estar subiendo directamente ahí. ¿Qué sería? El primero creo que es el más importante, que es el encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro y de la naturaleza humana. Excelente. En ese libro él tiene un pequeño apartado y el resto son todos compilados de otros autores, ¿sí? El siguiente texto es El hombre y los símbolos, joyita. Y el que se me hizo un poquito más largo, o sea, les estoy hablando todos de documentos de 200 y pico, 300 páginas. El que se me hizo más largo es el tercero que les voy a comentar, que es el de las relaciones entre el yo y el inconsciente, porque él empieza a hablar de todos los casos que él obviamente tuvo como psicólogo y de cómo él fue analizando los diferentes sueños que tenían los pacientes en relación con obviamente el inconsciente y las sombras, ¿sí? Entonces yo creo que el que quiera conocer muchísimo más y no quedarse solamente con lo que yo les voy a contar en este vivo, les recomiendo que lean estos 3 libros que están excelentes para tratar esta temática, ¿sí? Entonces paso ahí a leer algunas cosas que me estuvieron poniendo. Bien, miedos, dudas, temores, rencor, enojo, envidia. Aquello que tiene que ver con nosotros, pero que no queremos que salga. Lo negativo, desde el punto de vista de energías y pensamientos. Bueno, estamos bastante bien encaminados, digamos, ¿no? Con el tema de, por lo menos podemos identificar a la sombra como lo negativo. Cuestión que va a estar en algún momento del vivo bastante en tensión, digamos, ese concepto de la sombra en relación a lo negativo, ¿sí? Para poder entender un poquito mejor al respecto, ¿qué es lo primero que yo considero que debemos saber? Primero que en sí, en general, todo el mundo podemos analizarlo en relación de dobles, ¿sí? Y para comprenderlo muchísimo mejor, podemos empezar a identificar lo que nosotros tenemos más a la vista, que sería nuestro ego, o sea, el yo. Y nuestro opuesto sería ese alter ego, que sería nuestra sombra. El ego sería lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Y en relación a lo que yo quiero mostrar sería lo que yo creo que soy. Y todo esto, todos estos conceptos siempre van a estar en duda. El creer que soy tal cosa. ¿Sí? Yo muestro algo e incluso yo mismo me creo que soy de esta forma. Pero en ese creer constantemente vamos a ir reprimiendo algunas cositas, ¿sí? Que forman parte de nosotros. En ese caso, lo que estamos reprimiendo, bien que lo habían puesto ahí en los comentarios, serían, ¿qué cosa? Nuestras sombras. ¿Sí? Que sería todo lo que no aceptamos de nosotros, todo lo que ocultamos, incluso cosas que ignoramos y que reprimimos de nosotros. ¿Qué cosas por ahí podemos reprimir y que nos es un poquito más sencillo identificar? Lo que por ejemplo ahí Nico estuvo poniendo en comentarios, como por ejemplo esas emociones, esos impulsos, esos deseos o esas características que parecen ser como vistas desde lo negativo y que son consideradas como por la sociedad sobre todo como inaceptables, como vergonzosas, ¿sí? Todas estas cosas que se reprimen. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una analogía entre el yo consciente y el yo inconsciente, la sombra, ¿dónde se encontraría? ¿En el consciente? No, se encontraría en el inconsciente, ¿sí?
Ahora, obviamente es muy difícil poder acceder a lo que sería nuestra parte inconsciente, porque no la sabemos manejar, no sabemos cómo acceder a ella y muchas veces no sabemos cómo identificarla. Por más que muchas veces, muchas más de las que por ahí nosotros consideramos o creemos, las sombras se hacen presentes incluso hasta casi todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Vendría a ser como nuestros sueños. En algún momento aparecen. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta relación entre ego, que es lo que muestro, lo que yo creo que soy, y mis sombras, que es lo que yo oculto, ¿sí? Lo que dejo que nadie, lo que no quiero que nadie vea, podemos entonces entender lo siguiente, ¿sí? Recuerdan que al principio de vivo yo les dije que por ahí el universo en general, o algo que les encanta hacer en lo que serían las historias, ya sea infantiles o las películas que nosotros vemos, casi siempre colocan al mundo entre una guerra entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, ¿sí? Todo esto, este juego de dobles entre lo que se cree que es positivo y lo que se cree que es negativo, siempre están en juego como si estuvieran en una balanza. ¿Cuál es la función normalmente de una balanza? El hecho de poder equilibrar, ¿sí? Equilibrar dos pesos. Ahora, nosotros teniendo en cuenta la analogía de lo que sería una balanza, si en algún momento ustedes no entienden algo de lo que digo, por favor me paran y me dicen, ¿podés volver a repetir esto? Yo no tengo ningún problema, ¿sí? En esta balanza tengamos en cuenta, ¿sí? Desde lo universal nos vamos a lo micro, ¿sí? A nuestro caso, a nuestra persona, ¿sí? A lo que batalla dentro de nuestro. ¿Qué sería entre esas ganas, digamos, de ser perfecto y nuestras, entre comillas, y puesto siempre en duda, imperfecciones, ¿sí? Que van a estar luchando dentro nuestro. Ahora, yo les voy a poner una cuestión para que piensen. Todo lo que mostramos y está en nuestro ego es positivo y todo lo que está en nuestra sombra es negativo. ¿Sí? Les voy a dejar como esa pregunta. Y mientras tanto vamos a, por ejemplo, un caso donde acá ya podemos empezar a poner un poco más en la cotidianidad la representación de lo que serían las sombras. Una persona que se considera que ser productivo, ¿sí? Es importante, por lo cual es correcto, todos aceptamos que el ideal es poder trabajar. El problema es que ese ego va a llegar a una, digamos, sobreestimulación con respecto a todo el tiempo estar necesitando ser productivo. ¿Qué va a pasar en el momento en que esa persona encuentre un bloqueo? ¿Qué va a pasar cuando en esa necesidad de trabajar, se le presente un obstáculo y no pueda? Obviamente va a venir un latigazo, ¿sí? En la balanza, donde la sombra se va a hacer presente. ¿Cómo se puede llegar a ser presente la sombra en una persona que constantemente necesita ser productiva? Por ejemplo, en ansiedad. ¿Sí? Ahí la sombra se hace presente con un impulso. A ver, leo los comentarios. Hay sentimientos que pueden ser positivos o negativos, en tanto en cuanto se canalicen de manera correcta. Bien. ¿Cómo estímulos a lograr o alcanzar? Depende. Bien. Otro caso. Una persona que socialmente entiende, ¿no? Que ser buena persona significa decir todo que sí,
¿sí? Aceptamos, listo. Nos piden ayuda, ayudamos. Nos piden tal cosa, decimos que sí. Y bajamos la cabeza y hacemos todo lo que todo el mundo quiere. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Tarde o temprano, la sombra, su sombra, que está reprimida, que en realidad tiene ganas de decir que no, en algún momento va a pegar ese latigazo y por ahí va a terminar en una situación de ira de la nada, donde la persona explote. Por ahí en la cosa más mínima, por no decir otra palabra, más mínima, esa persona va a terminar explotando. Ahí la sombra salta. Entonces, como en la vida no todo es ni blanco ni negro, ¿sí? Van a haber luces que son positivas y luces que son negativas. Esas luces que se llevan a los extremos, ¿sí? Y van a haber, digamos, sombras súper destructivas y negativas, que obviamente lo hay, y van a haber sombras positivas, que deberíamos intentar que salgan a la luz. ¿Hasta acá se entiende? Para, digamos, resumir este cachito del vivo, tenemos que las sombras son todo aquello que escondo, que reprimo, ¿sí? Y eso puede ser tanto positivo o negativo, ¿sí? Esas sombras pueden ser positivas o negativas. Y mi ego es un reflejo de lo que yo creo que soy y lo que la sociedad me permite ser y le gusta que sea. Bien. ¿A qué va todo esto también? En el hecho de que al trabajar con las sombras, una de las cuestiones o de las primeras crisis con las que nos encontramos al trabajar con ellas es darnos cuenta de que no somos perfectos, ¿sí? Y en general, el ser humano trata de esconder las sombras y sus sombras con el afán de mostrarse como un ser perfecto, ¿sí? Un ser que no puede tener deseos porque están mal vistos, un ser que no puede decir lo que siente, sino que tiene que decir lo que socialmente está aceptado, aquel cuyas emociones son necesarias que las dosifique, no puede a veces expresar sus emociones exactamente como debería o como quiere. Entonces, en todo eso está el juego de las luces y las sombras. Que la verdad que cada vez que iba leyendo cada vez más, la verdad es que me encontraba con cosas bastante interesantes. Y obviamente nosotros nos encontramos que en estos trabajos tenemos la división entre lo que sería la sombra colectiva y la sombra personal, ¿sí? Antes de pasar a la sombra colectiva, me gustaría indagar un poquito en lo que serían un poquito más los encuentros con esta sombra, ¿no? Entre estos, por ejemplo, nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida nos damos cuenta de las sombras? ¿Y en qué momento surgen? ¿En qué momento empiezan a desarrollarse nuestras sombras? ¿Cuándo creen ustedes que las sombras empiezan a desarrollarse dentro nuestro? A ver, ¿en qué etapa de nuestra vida las sombras empiezan a aparecer? A ver. Bien. Y si tenemos que identificar una etapa de nuestra vida, los autores como por ejemplo, Jung, sobre todo hacen mucha hincapié en lo que sería no.
en lo que sería nuestra infancia. En la infancia nosotros empezamos a entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Quiénes nos van a marcar esas cosas? Lo que está bien, lo que está socialmente bien y lo que está socialmente mal, tanto lo que sería nuestro círculo más, digamos, familiar, o sea, el más cercano, que es el familiar, ya sería cualquiera que podría cumplir el rol de tutor, ¿sí? Como también después cuando empezamos a socializar un poquito más en lo que sería el colegio. Que ahí van a estar lo que serían otros mentores que son los maestros, ¿sí? Entonces la familia y el colegio son los dos grandes formadores de sombras, ¿sí? Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque se nos dice y se nos explica lo que está bien y lo que está mal. Pero ojo con esto, y lo voy a repetir a lo largo de todo el video. Es lo que está bien y lo que está mal según la sociedad y el entorno en la que nacemos y nos desarrollamos. ¿Sí? No va a ser o no vamos a tener las mismas restricciones en una familia un poco más quizás abierta a una familia súper conservadora. ¿Sí? No se nos va a limitar de la misma forma. No vamos a tener la misma educación tampoco, dependiendo de la institución a la que vayamos a educarnos. Esos valores son formativos de sombras. ¿Sí? Y eso es súper interesante, la verdad, porque ahí va a depender muchísimo, en general, del contexto en el que nosotros vengamos a la vida, ¿no? Ahora, está muy interesante el tema de por ahí cuáles son o cómo se dan esos encuentros con las sombras. Hay una autora que es Molly Tooby, que también es psicóloga, y nos habla de lo que serían 6 modalidades. Yo ahora les voy a contar las 6 modalidades y quiero que ustedes pongan algún emoji o algo si alguna de estas 6 formas de descubrir nuestras sombras en algún momento han aparecido en sus vidas o se sienten identificados. ¿Sí? La primera de esas modalidades sería cuando tenemos sentimientos exagerados, ¿no? Por ejemplo, y la mayoría en realidad se puede ver en nuestra cotidianidad o lo que sería en parejas y eso, que es como, tiro un ejemplo. Alguien hace algo que nos parece desagradable y en vez de por ahí tener la primera reacción que sería yo no haría esto, listo, ya está, incurrimos en una emoción violenta y decimos, no puedo creer que haga esto. O sea, nos sentimos incluso como si esa persona nos hiciera algo personal a nosotros. Por más que no nos perjudique, nosotros nos sentimos como que sí, sobreexageramos algo, por más pequeño que sea. Esa sobreexageración es una forma en donde nuestras sombras, digamos que se hacen presentes, se hacen visibles. Esa sería la primera. Y creo que en realidad todos en algún momento de nuestra vida hemos sobreexagerado alguna emoción. La segunda sería el espejo negativo. ¿Dónde podemos ver eso? Cuando, un ejemplo muy natural es cuando viene una persona que está vestida de una forma muy extravagante o de una forma que nosotros consideramos que es inapropiado y nos choca demasiado. O sea, esa persona no está haciendo nada contra el nuestro,
pero nosotros decimos, no puedo creer que lleve esa ropa puesta, qué horror. ¿Sí? O sea, necesitamos expresar nuestra negativa e incluso tratar de humillar a esa persona. ¿Sí? Es espejo negativo. Es ver una característica en la persona de la cual nosotros consideramos que no hay que hacerlo, no se puede. O sea, es inaceptable para ustedes. Y lo estoy diciendo con algo obviamente visual, como puede ser ponerse una ropa, pero también puede ser que esa persona tenga alguna actitud que ustedes consideren como inapropiada o desagradable. La tercera es lo que serían las relaciones que incentivan conductas tóxicas. Esto es ya complicado y no hablo simplemente de parejas, sino también de amistades. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que entre más de una persona se unan, ¿sí? E incentiven sus conductas tóxicas en contra de algo. Teniendo, por ejemplo, en cuenta el caso anterior, el de el espejo negativo. Tenemos a esta persona que para nosotros tiene una característica que nos choca y es inaceptable. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hablar con tal persona y decir, ¿viste que esta persona vino vestida así? Sí, qué horror. Y entre ambos se están incentivando esa conducta negativa. ¿Sí? Es el clásico caso de la vieja chusma del barrio. O, ya les digo, también puede ser una pareja, ¿no? Que entre los dos incentiven una forma de que digan, no sé, vean otra pareja y digan, ellos deberían comportarse de tal forma, porque nosotros somos así. ¿Sí? Y no se dan cuenta que está mal y que entre los dos siguen incentivando esa sombra. Lo que sería, entonces tenemos sentimientos exagerados, espejo negativo y relaciones que incentivan conductas tóxicas. Después tenemos lo que sería la cuarta, que son situaciones impulsivas, que nos salen de la nada. Cosas que, por ejemplo, o frases que pueden lastimar a alguien y después decimos, uy, yo no quería decir esto. Yo no quería expresarlo de esta forma. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? En el momento de ira, de impulso, se terminó hiriendo. Esa es una expresión de nuestras sombras. La quinta está relacionada a la humillación. ¿Sí? Ahí vino alguien. ¿Qué pasa? La quinta sería lo que es la humillación, que es que una persona, por ejemplo, nos trate de una forma que nos incomoda. Y ahí hay que preguntarnos por qué a mí me avergüenza esta situación y por qué yo también permito o dejo que tal persona me trate así. ¿Sí? Entonces tenemos, repito, sentimientos exagerados, espejos negativos, relaciones con conductas tóxicas, situaciones impulsivas, humillación y el último es el enfado por errores ajenos. La típica de no hace las cosas bien o no hace las cosas como las haría yo. ¿Sí? Ahí lo que se ve en realidad sería esa necesidad, de control y eso que tenemos sobre la otra persona y la frustración del por qué el otro no puede seguir mi idea de perfección.
Entonces yo ahí les pregunto, porque yo sinceramente leyendo esto me di cuenta que en algún momento de mi vida estas seis modalidades en algún momento han aparecido en mi vida. Me he sentido identificada con ellas. No sé si a ustedes les habrá pasado que he visto ahí varios emojis. Entonces, bueno, pudiendo comprender estas 6 modalidades que a veces las sombras se nos presentan y que la verdad que en el momento en que estamos empezando a ver nos damos cuenta que es verdad y que son más cotidianas de lo que nosotros pensamos y que las sombras están presentes en el día a día mucho más de lo que nosotros creemos, ahí empezamos a entenderlas. Ahora, otra situación en la que nosotros podemos pensar cuándo en realidad entonces aparecen más las sombras, cuándo se hacen más latentes. Y tenemos una respuesta que es obviamente muy factible, que es en momentos de crisis. ¿Y cuándo va a ser normalmente el mejor momento para empezar a tratarlas? Más allá, obviamente, sí, en cualquier momento de nuestra vida podemos trabajarlas, sino que más nos vamos a dar cuenta cuando estemos a la mitad de nuestras vidas. O cuando empecemos a ver cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a ser momentos bisagras, momentos donde nos tengamos que enfrentar a la ruptura de la cotidianidad. ¿Sí? Normalmente se ve mucho esto a partir de los 30, donde empiezan a verse sobre todo ese peso de la sociedad, ¿no? Todas esas cosas que a uno le enseñaron a que para cierta edad ya uno las tiene que tener cumplidas. Entonces aparecen obviamente desesperaciones, ansiedades, depresión, todos desencadenantes de nuestras sombras. Bien. Entonces vimos lo que serían bastantes acercamientos a las sombras personales, ¿no? Sombras que ahora que nosotros hablamos podemos entender que es mucho más palpable o latente o reconocible de lo que nosotros pensábamos. Pero también existen lo que serían las sombras colectivas y esta parte a mí de estudiarla me pareció excelente, ¿sí? O sea, a mí fue una de las cosas que más me gustaron, porque hay una frase que dice Carl Jung que es: somos un recorte de la psiquis colectiva. O sea, cosa que me encantó, ¿sí? ¿Y cuál sería esta psiquis colectiva y esta sombra colectiva? Todos esos limitantes, todo lo ético, todo lo moral, todo lo correcto, ¿sí? Lo éticamente correcto, lo éticamente aceptable que nos propone la sociedad. Ahora, más allá de lo básico que podemos reconocer como sombras sociales, tenemos unas cuestiones más prácticas, en donde podemos ver las sombras sociales todos los días. Hay medios que nos acercan las sombras, como por ejemplo la televisión, las redes sociales y los diarios, donde constantemente, sobre todo más que nada en los noticieros, nos muestran constantemente lo malo del mundo. Si nosotros podemos hacer un recuento de todas las noticias negativas y todas las noticias positivas, ¿sí? Todo siempre entrecomillado, que los noticieros nos presentan, casi siempre son todas negativas, ¿sí? Que violencia, que robo, que inseguridad, que paranoia, ¿sí? Que debates políticos, que corrupción, todo.
todas esas sombras que constantemente están aflorando. Cosas que también tengan en cuenta, piensen, ¿no? Cómo a nosotros, como individuos, nos puede, digamos, ¿cómo les puedo decir? Afectar el hecho de constantemente estar viendo y consumiendo ese tipo de medios, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vemos todo el tiempo y estamos consumiendo las noticias? Nos deprime, nos da miedo, bien, nos pone en situaciones de miedo. Bien, es una exageración de la realidad. En realidad, no es un tema de exageración de la realidad. En mi caso, y acá podemos entrar en debate, no estamos exagerando la realidad, pero estamos mostrando una parte de ella, ¿no? Y el tema es que mostramos siempre todo lo malo. Entonces no es que se exagera, simplemente se muestra un porcentaje mayor de lo malo. O sea, nos cansa. Exacto. Otra de las cuestiones, como por ejemplo sombras colectivas que se empiezan por ahí a crear y que eso por ahí lo pueden identificar muy fácil, es el hecho de crear enemigos para odiar. El odio masivo. La necesidad de generar alguna figura con la cual nosotros podemos descargar todo el odio que tenemos adentro. Por ahí esa persona nunca nos hizo nada a nosotros, pero llega un punto en que como todo el mundo bardea a tal y está socialmente aceptado decir algo negativo o mostrar ese odio para esa persona, vamos a aprovechar ese contexto para sacar todo lo podrido que podemos llegar a tener adentro. Estudiando esto, entonces pensé, y se me vino a la cabeza, de una novela que yo a veces doy en el colegio, en quinto año, que está relacionada a lo que es las sociedades disciplinarias y el estado de control, ¿no? Y es la novela de George Orwell, que es la de 1984, que es básicamente, para los que nunca leyeron esa novela, es una sociedad que está completamente censurada y está vigilada por un ente que es el Estado, que es el Gran Hermano, ¿sí? Que tiene cámaras por todos lados, está la policía del pensamiento, que sabe lo que vos estás pensando y que vos tenés que estar pensando todo el tiempo cosas positivas. No podés tener nada o ninguna actitud negativa porque te detectan, ¿no? Entonces, pasa un momento en la novela donde el protagonista trabajando, se ve que hay como una rutina donde se utilizan unos 5 minutos donde se aparta todo el personal, se lo lleva a un lugar con una pantalla muy grande, se los hacen sentar a todos y en esa pantalla Gran Hermano muestra lo que serían los enemigos del Estado, ¿sí? Y durante 5 minutos, que son los 5 minutos de odio, pasó la moto, los 5 minutos de odio, toda la gente puede entrar en cólera para gritar, abuchar y decirle de todo a esa imagen de ese enemigo de la sociedad. Entonces entran en un momento como de éxtasis donde en solamente esos 5 minutos ellos pueden expresar toda la ira y toda la bronca que tienen. Por más que no sea o no tengan nada contra ese enemigo en común, tienen esos 5 minutos para poder desahogarse, para poder desconectarse un poco de lo que es esa presión de todo el tiempo tener que estar pensando positivo. Entonces, a mí se me hizo un poco la relación con las sombras, ¿no? Esos 5 minutos de arrebato que podés tener por el simple hecho de estar todo el tiempo en el papel de el yo tengo que ser de tal forma porque la sociedad quiere que sea así.
Entonces nos encontramos con otras cosas, no solamente con los enemigos comunes que a lo largo de toda la historia podemos pero sacar tela para cortar y me estaría yendo del tema y por ahí no quiero, pero obviamente siempre se han canalizado el odio en grupos, en personas en sí, y hoy en día también pasa. Estoy segura que si piensan un poco hacia ustedes, van a encontrar enemigos comunes sociales. Pero para no irme del tema y poder pasar a otras cosas, otra de las cuestiones que me gustaron mucho de la sombra colectiva sería el tema de la censura. ¿No? Hablando de todo esto de la novela y eso que les estuve comentando. Y para mí el tema de la censura es muy interesante. Si nosotros nos podemos a pensar, la mayoría de los cuentos infantiles, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿para qué se escribían? Para enseñarle a los chicos que esto estaba bien, esto estaba mal, tenían que tener cuidado con tal figura, con tal cosa, que no se acerquen al bosque porque puede haber un lobo, ¿no? Todos estos peligros, siempre a lo malo se lo mostraba caracterizado de una forma fea, ¿sí? Y lo bonito sería lo bueno, lo positivo, ¿no? Y esos cuentos estaban hechos para eso, simplemente para enseñar y para educar. Hace poco, justo cuando había terminado ya de hacer el guión para el vivo, me encontré con una noticia, que lástima que no la pude encontrar ahora, como no la busqué, no le dediqué tiempo a buscarla, para mostrarles que casualmente ahora se daba la reedición de unos cuentos infantiles que no me acuerdo si era de los hermanos Grimm, no me acuerdo, pero eran cuentos conocidos que se censuraron completamente e incluso se sacaron de lo que sería la terminología de dentro del libro la palabra feo, para que no hiera o lastime sensibilidades ni nada por el estilo. Y acá podemos empezar a hacer un recontra debate sobre toda la cultura esta de casualmente la censura. ¿Sí? Y de todas las cosas que en realidad causa. Las cosas obviamente negativas de la censura. Se entiende el hecho de que no hay que cosificar a las personas y todo eso, pero hay cosas que son necesarias para entender y para enseñar los peligros también de la sociedad. Porque por más que nosotros censuremos, borremos o querramos poner una mano encima, las cosas siguen existiendo. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer el día de mañana cuando, por ejemplo, una de las cosas más famosas que se les dice a los chicos es no aceptes nada de extraños? ¿Qué va a pasar cuando se intente incluso esa fábula de decir, bueno, tené cuidado con el hecho de los extraños, cuando se intente hasta censurar eso? O sea, ahí en un momento no me acuerdo exactamente las palabras que usaban los autores, pero me había gustado muchísimo, porque es el tema de a la criatura, al niño, se lo está tratando de cuidar tanto de todo lo malo que lo deja de reconocer. Y es un peligro. El evitar las sombras es un peligro. Porque la maldad y en la sociedad existe. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y tenemos que saber explicarlo. Censurando y evitando no va a funcionar absolutamente nada. Al contrario, se termina haciendo cosas peores. Se termina incluso deshumanizando al humano, porque se le saca todo lo que puede ser visto como malo.
¿Se entiende todo esto? ¿A dónde van esas sombras colectivas? ¿Y por qué es tan necesario el tema de poder entenderlas, del no ocultarlas, del no censurarlas? Espero ver manitos para arriba. Bien. Otras de las sombras colectivas que podemos encontrar, por ejemplo, sí, ya es un círculo un poco más pequeño que es en las familias, ¿no? En donde podemos encontrar tabúes. En un momento, me parece que es en el libro, si mal no me acuerdo, del encuentro con las sombras. En lo que es las sombras colectivas, nos habla de las sombras familiares. Y nos habla de todas esas cosas que sobre todo ahora las nuevas generaciones están empezando a cortar un poco con eso, positivo. Pero por ejemplo, la violencia intrafamiliar, los abusos familiares, antes estaban ocultos y aceptados y naturalizados. No es que ahora existen los padres o los familiares violentos, existió toda la vida. Pero ahora se está empezando a hablar un poco más del tema. Se está empezando a cortar un poco con eso. ¿Sí? Ahora muchas veces por ahí nos encontramos con el hecho de, hace poco había visto un video que decía, ¿por qué los matrimonios se rompen tan fácil? ¿No? Como que la gente no aguanta, la gente no soporta. Y justo me crucé con un video de un señor grande, o sea, unos, creo que tenía 80 años seguro. Y el señor dijo, porque la mujer antes tenía que callar, porque la mujer tenía que aguantar. Por eso el matrimonio duraba. Y así como eso, un montón de cosas que podemos ver que ahora se están empezando a cortar. Obviamente estamos hablando de toda la censura colectiva, la más pequeña, ¿sí? La más micro, que es la de lo que sería el ámbito familiar. Las mentalidades, y eso lo sabemos a lo largo de la historia, tardan siglos e incluso milenios en cambiar. No es algo que va a pasar de un día para el otro. Incluso nuestro trabajo de sombras nos puede durar meses y años, porque nuestra mentalidad es lo más difícil para poder cambiar. Y esto es interesante porque en cuanto, por ejemplo, a lo que serían las sombras familiares, muchas veces podemos encontrar lo que sería en el análisis de los árboles genealógicos, lo que en el cliché social nos encontramos con lo que serían las ovejas negras de la familia. ¿Qué serían las ovejas negras de la familia? Esas personas que rompen o vienen a romper el esquema social impuesto casualmente por la estructura de la familia. Esa persona que genera rechazo, esa persona que viene a romper el patrón. ¿Y saben qué sería eso entonces? Una sombra familiar que se hace escuchar. En una familia, por ejemplo, hiperconservadora y religiosa, puede surgir un ateo que venga a cuestionar la estructura familiar. Y como ese ejemplo, piensen un montón más. A veces hay personas mismas que vienen a encarnar la sombra familiar. Porque se la reprimió tanto
que se termina visualizando en un familiar. En un trabajo también. En un trabajo puede pasar. Ven que ya llevamos bastante, ya llevamos casi 50 minutos de vivo y constantemente es un... Imagínense cuando leí todo esto, o sea, ya les dije, creo que habré leído 700 páginas entre todo porque son un libro de 300 y pico y dos libros más de 200 y pico. Y, o sea, es una cosa tras otra y creo que mi cabeza se partió en varios momentos porque lo veía tan lógico, tan palpable, tan real todo lo que veía, todo lo que leía, tan identificable. Y yo digo, ¿cómo por ahí no lo pensé antes verlo de esta forma? ¿No? Ahora, nosotros pensamos, ¿no? Ya vimos que son las sombras, que es todo aquello que rechazamos, es todo aquello que ocultamos. Pero ¿cuál es el objetivo de fomentar la relación con nuestro inconsciente? ¿Cuál es el objetivo del hecho de trabajar con nuestras sombras? ¿Por qué las brujas hacemos tanto hincapié en trabajar con las sombras? Porque, primero, más que nada, el objetivo de trabajar va a ser el autoconocimiento. Si nosotros como brujas tenemos que trabajar con nuestra energía, tenemos que entender que en sí nuestro ser va a ser ambos, va a ser nuestra luz y va a ser nuestra oscuridad. Si no podemos conciliar con esta parte oscura, ¿sí? Que trabajar nuestras sombras no es eliminarlas, ¿sí? Sino aceptarlas, sino conocerlas, ¿sí? E integrarlas a nuestra vida, no estamos expandiendo todo nuestro potencial. Entonces nuestro conocimiento y aceptación nos hace, en cierta forma, ser mucho más fuertes. ¿Cuál sería también el siguiente objetivo? Y obviamente esto del autoconocimiento y la aceptación no solamente nos va a servir a los brujos, sino también a cualquier otra persona, ¿sí? Aceptarse nos va a ayudar muchísimo en la cotidianidad. La segunda cosa, perfecto, y te felicito, muy bien. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Eso de... hay tantos temas que se pueden debatir con el hecho de las sombras y sobre todo de las imposiciones colectivas, que está tan bueno, están tan interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, el tema, obviamente, de la maternidad. Y es tan bonito cuando uno empieza a trabajar con uno mismo y a aprender de nosotros. Mucha gente le tiene miedo, ¿saben a qué? A la soledad. Porque nunca trabajaron con ellos mismos. Porque cuando uno se acepta como es y se da cuenta de todas las cosas que puede hacer por uno mismo, disfruta de la soledad. Bien, volviendo un poco a lo que serían los objetivos, ¿no? El autoconocimiento y la aceptación. El segundo también es el tema de el hacer que las sombras de la nada no irrumpan de forma inesperada en nuestra cotidianidad, como por ejemplo el hecho de enojarnos de la nada, el querer tirar todo, el no querer hacer nada, el querer renunciar, es como que para no llegar a eso tenemos que aprender a darle voz a nuestras sombras cotidianamente. ¿Sí? Si todo el tiempo estamos diciendo sí, cuando querramos decir que no, directamente vamos a agarrar la mesa y la vamos a revolear. Para no llegar a eso decimos no, mira, mejor no. ¿Sí? Es el hecho de aprender a escucharnos también a nosotros mismos. La tercera y súper importante, y creo que es una de las más difíciles de trabajar con las sombras,
es el liberarse de la culpa, ¿sí? Y de la vergüenza. No me voy a poner esto porque me da vergüenza de que piense la gente. No voy a decir esto, no voy a actuar de tal forma, no me voy a mostrar de esta porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y tengo que cuidar mis palabras, ¿no? Pero no les tiene que importar lo que piense el resto de la sociedad. Porque ahí se empiezan a reprimir. ¿Sí? Si nosotros empezamos a pensar que tal cosa no me la puedo poner, estamos reprimiéndonos y vamos a odiar y vamos a detestar a aquella persona que sí se pudo poner tal pantalón, ¿no? Que sí se pudo pintar el pelo violeta, teñir el pelo violeta. Aquella persona que viene de altanera o lo que nosotros pensamos que es altanero. Lo que nosotros consideramos como que es una persona que es irresponsable. Porque a nosotros nos encantaría poder ser irresponsables. Internamente nosotros deseamos muchas veces, y esa es otra cosa que vamos a hablar, las cualidades de las personas que detestamos. Porque nos gustaría un poco ser como ellos. Y juzgamos, aprovechando esa palabra, lo que nosotros reprimimos, lo que nosotros nos limitamos. Y de ahí también viene mucha culpa. Y lidiar con la culpa es un tema que nos puede durar meses, aprender a dejar la culpa atrás. Después, la 4. El tema muy parecido a lo que estábamos hablando con anterioridad, ¿no? El hecho de reconocer las proyecciones sobre los demás, ¿sí? Cuando nosotros detestamos, y acá hay dos proyecciones, una muy positiva y otra muy negativa. La proyección, empecemos por la positiva, serían esas personas que nosotros idealizamos. Esas personas que son nuestros ídolos, el que queremos ser como ellos, ¿sí? Esas personas que encarnan ese modelo que nosotros queremos ser, que nosotros queremos aspirar. Por ejemplo, una persona que escribe muy bien, ¿no? Y nosotros vemos a esa persona y decimos, wow, cómo admiro a esa persona. Me gustaría ser como ella o como él. ¿Y qué haces para ser como esa persona? Cuando nosotros admiramos las cualidades de alguien, estamos admirando cualidades nuestras que están en las sombras, ¿sí? Y que no estamos dando a la luz. Por ejemplo, el hecho de, cantar, el hecho de que una persona baile, o ya les dije como por ejemplo una persona que escribe. Y vos decís, ay, qué bonito sería poder escribir así, qué bonito sería poder dedicarle el tiempo que le dedica esta persona a su hobby. Y es como que lo tenemos idealizado ahí y no nos damos cuenta que tenemos el potencial para hacerlo también nosotros. Y lo reprimimos. Ahí dice, no nos animamos, exacto, porque está ahí. Tenemos, o la autolimitación. Nosotros tenemos adentro todo el potencial, porque si lo admiramos es porque nosotros queremos hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, ahí vemos lo que sería la proyección de las sombras positivas. Las sombras no son todas negativas. Existen estas sombras que, deseosas, pueden salir a la luz. Por ahí no podemos ser un escritor de un bestseller, ¿sí? Pero podemos escribir un cuento corto. Podemos escribir un poema, una frase, lo que sea. Cuando lo hagan, van a sentir una satisfacción enorme, ¿sí? Ustedes dicen, ay, me encantaría poder... a mí me pasa, yo, tiro ejemplo.
Admiro muchísimo y al mismo tiempo detesto las personas que se levantan a las 5 de la mañana a correr. Está bien, yo a las 5 de la mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Sacando eso, no importa. Odio a las personas que son super fit. ¿Por qué? Porque me encantaría poder incorporar el deporte en mi vida, pero soy súper pancha. Me cuesta horrores poder crear una rutina de ejercicios. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Poder adaptar algo a mis tiempos, a mi forma y a mi cuerpo que pueda hacer que yo me mueva. No necesariamente tengo que salir a correr por el Rosedal con unas super calzas fluorescentes, pero puedo dar una vuelta alrededor de mi casa y por lo menos mi cuerpo me lo va a agradecer. ¿Sí? Cosas tan triviales como eso pueden hacernos tan felices. Y es una expresión de nuestras sombras. Ahora, sombras negativas, proyecciones negativas, facilísimo. Lo vemos en personas que por ahí, por ahí no nos hacen nada a nosotros, pero detestamos esa como aura que tienen, como que entran y son infumables. Pongo un caso personal mío. Me choca y me chocaba mucho hasta que entendí el porqué, por el hecho de trabajar con las sombras, entender por qué me chocan tanto las personas que son súper extrovertidas. ¿Sí? Vieron que por ahí en una fiesta hay una persona que todo el tiempo está hablando y llama mucho la atención. Yo soy más tranqui. O sea, mucho más tranquila. Y después digo, y sí, me cae mal porque es un reflejo de lo que quizás a mí me gustaría hacer. Me gustaría poder tener esa facilidad de hablar. Porque incluso cuando yo estoy dando clases en mi salón, soy una persona súper suelta. ¿Sí? Yo tengo ahí el centro de atención en mí y lo disfruto. Entonces, obviamente me va a dar bronca esa persona que es extrovertida en espacios donde a mí me cuesta hacerlo. Y la persona no me hizo nunca nada, pero me molesta la forma. Otra cosa que por ejemplo podemos ver más así cotidiano, cosa que leí también en los textos. La persona que no se ríe del humor negro es una persona que se reprime muchísimo, porque no sabe distinguir en lo que es entre el humor de la realidad. Que no significa que te tenga que gustar, que eso es otra cosa, porque ahí el término de los gustos es súper distinto para todos. Pero la comedia en sí, la persona que no sabe reírse, tiene que trabajar con sus sombras. Bien, tengan en cuenta todo lo siguiente, todo lo que estuvimos diciendo, el hecho del autoconocimiento, de las proyecciones que tenemos con las personas tanto ídolas de nosotros como a las personas que detestamos con simplemente mirarlas. Todo eso, el trabajar con ello, nos hace también aprender a sanar relaciones. Porque quizás con esa persona con la que no podíamos tener trato, porque no podíamos entenderlas, porque teníamos esa barrera del detestar, al entender el porqué y al entender la causa interna mía, me va a ayudar a poder relacionarme mucho mejor con esa persona. O por lo menos ser mucho más sincero. Y eso ayuda a sanar. ¿Cuántas veces me han dicho, porque en ese sentido en muchas ocasiones he escuchado tanto compañeros de laburo, amistades, que tienen muchos problemas con sus padres? Porque los padres son sobre todo muchísimos espejos
de nosotros. ¿Cuántas veces? Creo que no me dan ni los dedos de las manos para contar la cantidad de veces que he escuchado la frase yo no quiero ser como. Y casi siempre está un padre o una madre. Porque tomamos a esas actitudes como espejo negativo. ¿Sí? Y hay que entender que esas formas que han tenido ellos son propias de su vida, de su entorno en la que se criaron, de cómo se les enseñó a ser en la vida. Así como nosotros nos vamos a convertir y vamos a ser en algún momento espejos negativos de otras personas. Tranquilamente alguien puede decirnos, me encanta por ahí desde lo positivo, cómo te dedicas a hacer tal cosa. Como también podemos ser esa piedra en el zapato y de ahí empiezan a venir mucho lo que es la envidia y eso, porque somos el espejo negativo de otra persona. Entonces, eso es algo que ya la otra persona tiene que aprender a trabajar. Ahora, no todos estamos predispuestos para trabajar con las sombras, ¿no? Es muy difícil. Bien. Y de ahí, obviamente, de ahí en adelante, después de todas estas cosas, es obviamente aprender a ser creativos. Creo que muchas de las cosas que nos producen sombras es obviamente el derecho de ser calladas y el poder desarrollarnos. El ser creativos es una hermosa expresión de las sombras y de nuestro inconsciente, ¿no? Y piensen que y por más que intentes modificar siempre cosas, te vas a cansar. Es incalculable todas las cosas que tenemos que modificar. Sepan lo siguiente, y ahí creo que les doy un pequeño por ahí consejo / advertencia del hecho de trabajar con las sombras. Cuando empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas y de entender sentimientos que tenemos, porque no todos los sentimientos negativos son fáciles de tratar, ¿eh? A ver, el miedo, las ansiedades y esas cosas son, aunque no lo crean, lo más fácil de trabajar. El problema son los sentimientos autodestructivos, la depresión. Esos sentimientos no son sencillos de tratar. La ruptura de patrones familiares no es sencillo. Con eso sí los veo difíciles porque yo me veo difícil. Y hay cosas que todavía hay bastante tela para cortar. Falta. Otras formas por ahí de identificar que me puse ahí porque digo, esto está buenísimo y no sé en qué momento ponerlo en el vivo y digo, esto está muy bueno. El hecho de cómo identificar algunas sombras, ¿no? Que normalmente una de las cosas que no nos damos cuenta es cuando metemos como todo en una misma bolsa, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde la espiritualidad somos masculinos y femeninos al mismo tiempo. Solamente que tenemos rasgos femeninos o rasgos masculinos que predominan sobre el otro, ¿no? Pero, ¿cuántas veces y sobre todo volvemos al hecho de la infancia donde se nos enseñó a esconder las facetas del sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, no tenés que jugar al fútbol porque sos nena, ¿no? No juegues tan bestia porque sos nena. Las nenas no juegan así. O no llores porque sos nene y las nenas son las que lloran, ¿no?
Todas esas facetas y cualidades femeninas y masculinas, todos las tenemos. Entonces, el trabajar con las sombras también es aprender a trabajar con nuestras energías femeninas y masculinas. Otras de las cosas, bueno, es lo de la proyección positiva y negativa, que lo me eché en el apartado anterior, que me pareció muy interesante. Y piensen lo siguiente, hay una cosa que a mí me gustó muchísimo, que es el tema de ir dándome cuenta de en la literatura cómo vemos nuestras sombras. Y si en algún momento ustedes escucharon lo que es la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es excelente para poder hacer una relación entre las luces y las sombras, ¿sí? Otra de las cuestiones que también es bastante interesante es el tema de, obviamente, la creación del yo falso, ¿no? Y acá entramos en lo que serían las sombras personales, ¿no? Que son todas esas capacidades que por ahí no manifestamos y que al mismo tiempo, sí, ¿qué pasa, mamita? ¿Qué pasa? Que no manifestamos y que al mismo tiempo sí manifestamos y que creamos un personaje, ¿no? Y el problema de crear personajes es que tarde o temprano estos personajes entran en crisis, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, estos personajes que nosotros hacemos van a entrar en crisis. Y hay algo muy interesante, yo por ahí no me quise meter mucho en el tema, recuerden que yo les acerqué ahí y se los voy a enviar por el grupo de Telegram, que son estos 3 libros que trabajan sobre las sombras, es el tema de la manifestación corporal de nuestras sombras, porque hasta ahora estuvimos hablando de todo lo que sería más, ¿cómo les puedo decir? Desde lo mental, ¿sí? Desde nuestra psiquis. Pero también podemos ver cómo se proyecta desde el plano físico, ¿sí? Estas angustias, estos enfados, estas ansiedades pueden terminar derivando en enfermedades, ¿sí? E incluso el miedo a las enfermedades, ¿no? ¿Cuántas enfermedades están catalogadas como bajo un tabú? Como que no se puede hablar de tal enfermedad porque le tenemos miedo a esa palabra. Cuando sepan algo, si estamos diciendo desde el principio del video que el ser humano no es perfecto, entre esas imperfecciones existen lo que es los términos de salud y como tal nos podemos enfermar. Pero tenemos miedo a la enfermedad porque socialmente tenemos que vernos como indestructibles. Entonces, trabajar sobre esas cosas es muy productivo, ¿sí? Pero hay que trabajar muchísimo. Yo la verdad es que no me quise meter mucho en este tema porque saben que, por ejemplo, desde tampoco el tarot yo veo que estas cosas, es como que soy muy de, bueno, primero al médico, después lo espiritual, ¿sí? Pero es una buena forma de tratar este tema. Otra de las cuestiones son, obviamente, desde patrones que son bien vistos porque se inculcaron desde casa y en realidad están mal. Como por ejemplo, no sé, la adicción al trabajo, porque se me enseñó por parte de mis padres que yo tengo que romperme el lomo trabajando. ¿Sí? Tengo que trabajar hasta enfermarme. Entonces, desde eso también empieza el hecho de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar estos patrones?
Y como eso tenemos un montón, tenemos hasta facetas que hablan hasta de la sexualidad misma. Entonces, eso ya se los dejo así como, bueno, es su momento para leer todo esto. De momento todavía no. Es el momento para leer y adentrarse un poquito más al tema para después, bueno, que puedan sacar sus propias conclusiones también al respecto, que la verdad el tema está muy interesante y tiene muchísimo, muchísimo para leer. ¿Sí? Pregunta tranquilo. Pregunta. Ahora, desde lo que serían ejercicios que yo les puedo dar, si quieren vayan, tomen nota. Igual por Telegram yo voy a ir enviando ejercicios muchísimo más desarrollados para que ustedes puedan hacerlo. ¿Qué les recomiendo yo? Que tengan su cuadernito aparte donde puedan desarrollar las respuestas a los temas que se presenten, ¿no? Pero les doy lo que serían 4 tips que pueden utilizar para empezar a trabajar con las sombras, ¿sí? Digamos que 3 de estas 4 cositas que les voy a decir lo puede hacer cualquiera, pero cualquiera. Para el tercero sí necesitan por ahí una preparación un poquito más importante, pero lo que sería las otras lo puede hacer literal cualquiera. Lo único que van a necesitar es una hoja y algo para escribir. Si no tienen hoja, usen su celular. El primer ejercicio que ustedes pueden hacer, si me río, no es que quiera cortar la seriedad, pero tengo a la peque que está jugando y me da mucha risa. El primero que sería identificar desencadenantes inesperados. ¿Vieron cuando estuvimos hablando de esas emociones que de la nada nos invaden y rompemos? Puede ser en llanto, puede ser en ira, pueden ser en desesperación, lo que sea. Identifiquemos y pongamos todo lo que nos puede desencadenar esas situaciones. Y de esa forma van a ver que de a poco se empieza a hacer una red, ¿sí? Vamos a empezar a pasar desde quizás el hecho, al por qué, al cómo y después ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Sí? Para no llegar a eso. El segundo es identificar lo que nosotros estuvimos hablando, esos iconos, esas personas que nos encantan, que nosotros queremos ser como esas personas. ¿Y qué cualidades son las que nos gusta de esas personas? Y el por qué. Lo mismo que el ejercicio anterior, empezamos a ver el por qué y el qué podemos hacer para poder acercarnos a eso. Pero obviamente teniendo en cuenta nuestras formas, ¿no? Vuelvo a decir, de un día para el otro no vamos a escribir un bestseller, pero algo podemos escribir. Entonces, descubriendo estos modelos a seguir, vamos a aprender un montón también. Identificar lo que serían los patrones o las cualidades que nos encantan de esas personas, que son súper pacientes, que son constantes, que son, no sé, responsables, que les gusta divertirse, que dicen lo que se les viene a la boca y lo dicen. ¿Sí? Todo eso que a nosotros nos gusta y digo, bueno, reconozco que a mí me gusta esto. ¿Cómo yo puedo acercarme a eso? Bien. Después lo que sería también, esto sí, ya necesito que si van a hacer este ejercicio tengan ¿cómo les puedo decir? Una preparación, que conozcan un poco del tema. Si tienen un tarot, si les gusta todo lo que es la cartomancia y más o menos saben de qué va cada arcano mayor, ¿sí? Estos 22 arcanos mayores, mezclen y todos los días saquen un arcano y vean en dónde están las luces y las sombras de ese arcano.
y en cómo se refleja en ustedes. Pero bueno, tienen que ahí saber un poco de lo que sería cartomancia. Y la cuarta sería encontrar puntos medios, ¿sí? Poder decir, bueno, a ver, ya teniendo toda esta base de sombras y eso, ya aprendí a identificarlas. Sé dónde están mis sombras. ¿Dónde puedo encontrar puntos para expresarlas sin necesidad de que me pase tal o tal cosa? ¿Sí? Después también, obviamente, si les gusta lo que sería el trabajo con deidades, hay varias, sobre todo muchas diosas femeninas con las que podemos trabajar, ¿sí? El tema de las sombras que ahí nos pueden ayudar, pero solamente si les gusta y si están acostumbrados, que son, por ejemplo, Hela, Morrigan, Hécate, Perséfone, Lilith, Inanna, Pele, Kali, Sekhmet, Santa Muerte, o sea, hay varias, ¿sí? La mayoría de estas deidades están todas relacionadas a lo que sería la sexualidad, la muerte, la destrucción, la ira, también muy bien. O sea, si empiezan a trabajar, si empiezan a buscar información, van a encontrar seguro alguna con la que ustedes puedan conectar mejor. Y les recomiendo que si les gusta y pueden, trabajen también con alguna deidad como, digamos, patrona para que las ayude o los ayude a este camino. Bien. Antes de empezar con lo que sería la última parte del vivo, que a mí la verdad me gusta bastante, que es el interactivo. Para los que nunca estuvieron en algún interactivo, lo que hago es pedirles que pongan un yo quiero o algún emoji o algo así, que a mí me indique que quieren que yo les dé un consejo con el oráculo, ¿sí? Les voy a mostrar, este es el oráculo que conseguí para este vivo, sí, que es el de Dark Mirror, que la verdad es que me encantó, porque lo que nos muestra, se vendría a ser como un espejo oscuro que nos muestra nuestras sombras. Obviamente es un poco limitado, la mayoría de los oráculos son medio limitantes a la hora de tener una descripción del cómo trabajar y eso, pero por lo menos nos ayuda como para empezar a hacer algo, ¿sí? Por supuesto que sí, porque fíjate lo siguiente, el tarot y el oráculo son dos cosas completamente distintas. Para el tarot siempre, pero siempre voy a recomendar que tengan alguna preparación, ¿sí? Porque es mucho más complejo y todo lo que quieran. Pero los oráculos, directamente con el simple hecho de leer, o sea, barajar, tirar y leer, listo. O sea, es suficiente. En ese sentido, no se hagan problemas porque no necesitan. Aparte, hay 8.800 tipos de oráculos. Así que en ese sentido, no necesitan ninguna preparación. Va a depender muchísimo del autor y lo que quiera expresar el autor en esa carta. Bien. Bien, mientras yo voy a empezar a barajar, más que nada les pregunto que qué les parece este vivo, que la verdad fue bastante como para reflexionar. O sea, no hicimos rituales, no hicimos nada muy práctico. Fue mucho de debate, digamos. Obviamente lo voy a estar subiendo una vez que termine, como siempre, ¿sí? Bien, empecemos por el primero, que fue Nico, el que puso ahí, yo quiero.
Bueno, en este caso sí lo voy a hacer un poquito diferente del que suelo hacer normalmente los interactivos, que es yo a la persona que quiera le voy a poner las 3 cartitas y me va a tener que elegir una, ¿sí? Sí, sé que llegaste tarde, se te extrañó en el vivo, pero estuvo interesante. Bueno, Nico, tenés que elegir entre la piedra blanca, que es la selenita, y la violeta, que es la amatista. Elegí una de estas 2 cartas. Solo Nico. A ver. Y así cada persona que quiera va a tener que elegir entre 2 opciones. Entre 3 me parece mucho. Amatista. Bien. Bien, te muestro así, número 29. Mientras busco. Bien. Ira y cadenas, dice. Oh, está muy interesante. Bien, dice lo siguiente. Fase luna menguante. Todas estas cartas del Black Mirror tienen fases de lunas. Eso significa que son como el llamado a que lo trabajes durante esa fase. ¿Sí? En este caso, menguante. Y dice etapa rabia. Fuerza canalizada hacia afuera, irrazonable, sin dirección, pero potente. Sentencia. Tengo que liberarme, quiero ser libre. O sea, básicamente lo que me dice esta carta que hay una parte de tus sombras que encarnan violencia y que quieren ser escuchadas, ¿sí? Entonces hay que trabajar de alguna forma sobre tus sombras lo que sería la ira, ¿sí? Lo que se reprime desde lo iracundo, ¿sí? Y ahí te lo dejo. Después de ser una charla más privada. ¿Sí? Obviamente, como son cosas más personales, no voy a indagar tanto. Yo les digo cuál es la sombra, tu enano fascista. ¿Cuál es la sombra que tienen que trabajar? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Que si mal no me acuerdo, era Sol. Sí, Sol. En este caso vamos a elegir o la verde o la blanca. Chan, chan. Ay, para que no te quiero tapar. Blanca. Ahora te muestro, ¿eh? Me es más fácil buscar así. Listo. Bien. También una de las cosas que pueden ver que después cuando termine el vivo es volver a ver la carta que yo les muestro y que me digan, no me digan a mí, pero para ustedes como ejercicio, ver qué sensación les transmitió la carta. Bien. Sol. Esconder tu verdadero yo. También fase de luna menguante. Aceptación. Esconderse es dejar las cosas dentro. La confianza en la suerte se convierte en la falta de esperanza. Por eso tiene que haber un límite. Sentencia.
Podrás estar frente al espejo o esconderte detrás de él. Sin embargo, eliges ser el espejo. O sea, en este caso, vos estás... Hay dos cosas para que trabajes, ¿sí? Una es vos como espejo de alguien. Estás siendo espejo quizás de más de una persona. Entonces ahí tendrías que ver en qué aspecto sos espejo. Y en segundo lugar sería qué cosas estás ocultando de tu verdadero yo. Sí, ahí hay dos cosas para trabajar. Chan, chan, chan. A ver, ¿quién más? Norma. La abuela. Abue. Tenemos la amatista o la selenita. Piedra violeta o piedra blanca. Mi lado leonina se siente orgullosa de ser espejo. Muy bien. A ver, espero. Que la abuela ponga una de las dos. Amatista, violeta. Momento, la busco. $30. Sería, ahí, dice, evocar la tormenta. Fase lunar, cuarto menguante. Etapa, negociación. La fuerza no viene del interior, sino de la conexión e interacción con un todo mayor. Sentencia. Tira y afloja, empuja hasta el límite. El ojo es el único lugar que puede estar tranquilo. Bueno, entonces, ¿cuál es la sombra que en este momento deberías empezar a trabajar? Es en la cotidianidad identificar dónde están o dónde se encuentran las situaciones del tira y afloje. Con varias situaciones en tu vida puede ser, ¿sí? O con personas. En donde se tira y en donde se afloja, ¿sí? Y el tratar eso. ¿En qué situaciones es conveniente que cedas y en qué situaciones límite? ¿Sí? Hay que trabajar eso, hay que replantearse esa parte. Bien. La siguiente era Vanina, mamá. Epa. La dejo ahí. ¿Verde o violeta? Ah, mamá. ¿Verde o violeta? Estoy leyendo ahí algunos comentarios. Qué bonito que les haya gustado el vivo. Y qué bueno para las personas que recién, por ahí es el primer vivo que enganchan mío, que les haya gustado. No influyas en la respuesta. Gilardino tiene que elegir. Bueno, la verde. Yo también voy a elegir la verde porque se cayó. Bien. Bien. 31.
Ay, perdón. Ahí está. Bien. 31. Se llama expiación. Muy interesante. Fase lunar menguante. Etapa. Depresión. Acepta toda la carga de responsabilidad, lo justo y lo injusto, sin descuentos. Sentencia. Aceptar el dolor es una forma de sobrevivir al mismo. No todas las cosas queman, pero algunas deberían. Acá, ¿con qué nos encontramos? Con el exceso, y es lo que estábamos hablando durante todo el vivo, el exceso de responsabilidad y el exceso de culpabilidad, donde, fíjate todas las espadas, ¿no? Y el tema es que, vamos a ser sinceros, a ver, y esto me hace acordar mucho a un arcano menor del tarot. Con una sola espada basta para matar a alguien. Esto es saña, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el hecho de no sobrecargarte con todo. ¿Por qué? Está bien aceptar tus culpas, pero ¿por qué tenés que aceptar las culpas de otras personas? O sea, solamente tenés que cargar con lo tuyo, no con el resto de las personas. Sí. Esa carta. No, esa y el 10. El 10 de espadas. También. Del Rider. Bien. El que sigue, creo que era Tomás. Decime, Tommy, si todavía estás por ahí y te leo. Si no, pasó a Patrick. Estás. Bien. Ah, Milena, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Bien. Tomás, decime, ¿violeta o blanca? Ahí está. A ver, ahí se ve mejor. Después seguimos con Milena y después seguimos con Patrick. Ahí está. Vamos con Amatista sería. Te tocó la misma carta que le tocó a Sol. ¿Sí? Te la vuelvo a leer igual, pero es más que nada el hecho de que tenías dos cuestiones para trabajar, si no me acuerdo, que es una, el hecho de que sos espejo, ¿sí? De otras personas, y después el tema de que tenés que reconocer cosas que no estás exponiendo, o sea, que estás reprimiendo. Y ya que aprovecho porque me vino esto, tanto Tomás como Sol, esas cosas que reprimimos no solo pueden ser cosas negativas, obviamente también pueden ser cosas positivas que estamos reprimiendo, ¿sí? Igual aprovecho y te leo lo que era, lo que decía la carta, ¿sí? Esconderse es dejar las cosas dentro, la confianza en la suerte se convierte en falta de esperanza. Por eso tiene que haber un límite. Podrás estar frente al espejo o esconderte tras él, sin embargo, elige ser el espejo. ¿Sí? Ahí está. La verdad que es una carta que me parece súper interesante. Bueno, Milena. Hay una carta que quiere. ¿Verde o blanca?
Verde. Ahí voy, ¿eh? Carta 19. Ahí está. Ahí. Parásito. Fase lunar creciente. Etapa depresión. Cuando la única respuesta a falta de autoeficiencia es aferrarse a otro. Sentencia. Lo que no puede sobrevivir solo buscará compañía, pero en vez de crecer juntos, marchitarán juntos. Bien. Acá tu sombra te pide que trabajes lo que sería la dependencia y probablemente mucho la dependencia emocional. Trata de hacer una mirada hacia atrás de qué personas incentivaron lo que sería la dependencia emocional. ¿Sí? Puede ser desde figuras materno-paterna como parejas. ¿Sí? ¿Desde dónde vos te sentís que has dependido emocionalmente de personas? E incluso estaría bueno que también trabajes el tema de el miedo a sentirte el problema de otra persona. El sentirte como que vas a molestar, que sos, hablando mal y pronto, como dice la carta, un parásito, ¿me entendés? Como que hay que trabajar ese sentimiento del que te dé cosa y lo que pueda pensar la otra persona de vos bajo el rol de que dependés, ¿me entendés? Desde el no ser un estorbo. Es interesante, es un poco ahí fuerte. Son sentimientos fuertes para trabajar, ¿eh? Bien. Vamos con Patri. Que me parece que ya sería, si mal no me acuerdo, la última de las cartas para sacar. ¿No? Estoy ahí leyendo, sí, creo que sería la última. Vamos. Uy, bueno. Volaron. Hizo 3. Así que vas a tener que elegir entre estas 3. ¿Verde, blanca o violeta? Pensa tranquila. Bien, la blanca. Interesante. Ahí va. Sacrificio se llama la carta. Fase lunar menguante. Etapa, rabia. Aunque te haga pedazos, mientras sirva para algo. Sentencia. Has asumido mi deber y en esta mi aceptación encontraré la libertad. Bien. Es una carta que la verdad nos hace recapacitar bastante de todo lo que nosotros damos por el hecho de llegar a un fin. Y eso nos hace recapacitar en muchas cosas, ¿no? Hay sacrificios positivos y sacrificios negativos. Anda pensando un poco, ¿qué cosas en tu vida sacrificaste y decís, me arrepiento de haber dejado esto para hacer tal cosa? Y al mismo tiempo también reconocer los sacrificios positivos. Invertí este tiempo, pero logré conseguir tal cosa, ¿sí? Es momento de que desde tu sombra te plantees esos sacrificios que has hecho. Y también replantearte hasta cuánto vas a sacrificar más adelante en tu vida.
Esto está muy bueno también para replantearse el tema de lo que sería tanto familia como, bueno, amigos también, relaciones afectivas en pareja. O sea, yo daría todo esto, invertiría todo esto por esa persona. Y vuelvo a decir, no necesariamente por ahí tiene que ser un vínculo de relación amoroso, también puede ser familiar o puede ser de amistades. Pero replanteate todo eso que por ahí a veces das incluso en exceso. ¿Sí? Bien. Me parece que, bueno, entonces viene por ahí la mano, la carta por ahí. Eso estaría bueno poder replantearlo. El sacrificar no está mal, ¿sí? Es en la cotidianidad. A todo momento tenemos que dar y ceder. El tema es, en la balanza, como estuvimos hablando al principio del vivo, en la balanza, ¿qué es lo que pasa cuando todo el tiempo se inclina desde lo que se da? ¿No? ¿Qué es lo que uno recibe? Yo creo que, sinceramente, este oráculo es muy interesante como para empezar a plantear lo que sería el trabajo de sombras. ¿Sí? Es un buen inicio. Obviamente les pregunto qué les pareció el vivo. Yo ahora en un ratito probablemente les envié, por un lado por Telegram, los que todavía no están en Telegram, los invito a que a través de los links que tengo en mi perfil, en el apartado de historias destacadas, tengo ahí la parte de Academia Antea. Desde ya les digo, no es necesario que tengan ni siquiera ni una base en lo que sería brujería y hechicería, pero desde ahí vamos a empezar a trabajar de a poquito en todo eso, ¿sí? Acercarnos de a poco, desde lo cotidiano, a esas energías. Este video a mí me pareció muy interesante, no solamente para repensar un poco el cómo vemos nuestra cotidianidad, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos, el entender cómo nosotros nos vinculamos con el exterior, con el resto de las personas y con nosotros mismos. Y obviamente los invito nuevamente a estos canales de Telegram, ya que vamos a estar haciendo ejercicios que voy a estar enviando de las sombras. Obviamente les voy a recomendar, si pueden conseguir un cuadernito, cosa de que solamente sea para trabajar todo eso, que se convertiría en su, entre comillas, libro de sombras, estaría bueno que empiecen, ¿sí? Obviamente todo desde el cariño y el tiempo que les puedo dedicar, que a mí la verdad me encanta y lo hago de todo corazón, ¿sí? También les voy a enviar los PDFs que estuve utilizando de Carl Jung, que son estos 3, que tienen bastante para leer si tienen ganas al respecto, ¿sí? Les mando sobre todo un beso enorme, 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 y nuevamente, 1000 gracias por estar presente en un vivo más. Los quiero un montonazo. Que terminen súper bien el día. Chao, chao.